Bien, algo que se me pasaba del tipo de dato BigInt, no sé si te lo dije, pero pues como te digo ahorita, ninguna de las funciones del objeto map que vimos, ninguna de las funciones del método math, del objeto math, acepta argumentos BigInt, math. El objeto math simplemente trabaja con los números normales. BigInt no lo soporta de momento. Eso por un lado. Bien, ahora cambiando de tema, vamos a empezar ahora con el tipo de dato. Ya vimos los números. Vamos a ver al tipo de dato string para representar texto. Fíjate que con el tipo string representamos texto, como te digo. Un string es una secuencia ordenada e inmutable de valores de 16 bits. Aquí entiéndase por valores de 16 bits a cada carácter, cada uno de los cuales suele representar un carácter Unicode. La longitud de una cadena es el número de valores de 16 bits, es decir, el número de caracteres. Un carácter pues es igual a un valor de 16 bits. Fíjate que también por otro lado las cadenas de JavaScript y las cadenas de JavaScript se consideran hasta cierto punto arreglos. Utilizan una indexación, ya después lo vamos a ver, utilizan una indexación basada en cero. El primer carácter, el primer valor de 16 bits está en la posición 0, el segundo en la posición 1 y así sucesivamente. La cadena vacía es una string de longitud 0 porque no tiene ningún carácter, ningún valor de 16 bits. Fíjate que JavaScript no tiene un tipo especial que represente un solo elemento de una string como si pasa en Java. Ya es que Java tiene el tipo de dato char, pues aquí en JavaScript no tiene un tipo de dato como tal que se llame char. Para representar un carácter basta con hacer una string de longitud 1. Entonces aquí no existe el tipo de dato char. Bien, vamos a ver cómo se define una string literal. Un literal, acuérdate que es un valor directamente escrito en un programa de JavaScript. Entonces vamos a ver cómo se crea un string literal. Vamos a crearnos una variable que se llame cadena. Y fíjate que para crear un string literal, un literal de string, basta con encerrar los caracteres de la cadena dentro de un par de comillas simples, dobles o comillas inversas. Hay de tres sopas. Tenemos para encerrar entre comillas simples, dobles y comillas inversas, lo que se conoce como backticks. Fíjate que los caracteres, vamos a hacer por ejemplo esta cadena. Vamos a ponerle hola, ¿cómo estás? Y vamos a usar los caracteres invertidos, los comillas inversas invertidas. Vamos a ponerle Daniel. Esto se conoce como backticks. Son comillas simples inversas. Vamos a ponerle comillas dobles. Comillas dobles. Y esto funciona como en cualquier lenguaje de programación. Fíjate que los caracteres de comillas dobles y los backticks pueden estar contenidos en cadenas delimitadas por caracteres de comillas simples. Es decir, aquí tenemos una cadena encerrada con comillas simples. Por consecuencia, tú puedes meterle adentro backticks, que son comillas inversas. Esto se escribe como backticks es igual a comillas inversas. Inversas, que básicamente vienen siendo estas dos que están por aquí. Entonces dentro de una cadena, dentro de una comilla encerrada con comillas simples, pues tú puedes poner backticks y comillas dobles. Es como cualquier lenguaje de programación. Por otro lado, si la escribes con comillas dobles, pues ya no vas a poder utilizar comillas dobles como tal y vas a tener que recurrir a comillas simples. Entonces se invierten. Esto es como cualquier lenguaje de programación que tú conoces. Entonces las cadenas delimitadas por comillas dobles pues simplemente pueden tener backticks como estamos viendo y comillas simples, porque si le metes comilla doble se va a interpretar como un cierre de cadena. Pero no te preocupes, eso ya lo vamos a ir viendo cómo se soluciona con los caracteres de escape. Entonces fíjate que te voy a poner varios ejemplos aquí de cadenas. De momento vamos a imprimir este. Si te pudiste haber fijado cómo se queda congelado el JavaScript, es debido al caché que te hablé. Entonces fíjate cómo si hacemos Control Shift R, fíjate cómo se corrige y ya nos actualiza el JavaScript. Entonces fíjate cómo dice aquí, hola, ¿cómo estás, Daniel? Comillas dobles.
Entonces, pues tú puedes hacer aquí muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, puedes tener la cadena vacía, que es la que te digo que tiene la longitud 0. Y fíjate cómo pues nos sale comilla doble, esa es la comilla, esa es la string vacía. Por ejemplo, puedes tener también pues simples cadenas, por ejemplo, Daniel, entre comillas simples. Entonces fíjate cómo tenemos Daniel. Puedes también, por ejemplo, encerrar números, que estamos ya vamos ahí viendo eso cómo se comporta. 3.14. Y pues fíjate cómo nos lo toma como string y no como número. Nos lo toma como string porque está en blanco. Fíjate cómo las string salen en blanco. Si fuera un número nos lo pone en color moradito. Entonces fíjate, por ejemplo, algo bien común aquí en JavaScript es, por ejemplo, usar HTML. Por ejemplo, tenemos name. Imagínate un input que se llame name. Y pues podemos tener, por ejemplo, mi formulario. Mi campo, por ejemplo. Mi campo. Entonces esto es algo bien común que cuando trabajas con HTML, pues los atributos por lo regular van entre comillas dobles y aquí te va a tocar poner entonces la cadena con comillas simples. Entonces también, como te digo, esto, como puedes observar, vamos a ver ahora un ejemplo con backticks. Encerrar las cadenas con backticks es lo mejor que hay aquí en JavaScript. Y vamos a verlo por qué. Vamos a ponerle, por ejemplo, hola, me dicen WebTD y él es Daniel. Punto y coma. Y fíjate cómo dice, hola, me dicen WebTD y él es Daniel. Entonces fíjate cómo las cadenas encerradas con backticks es lo mejor que hay aquí en JavaScript, porque aquí puedes mezclar, la tienes encerrada con backticks, pero fíjate cómo puedes hacer uso de comillas dobles y comillas simples, y fíjate cómo, pues ahora sí que no lo interpreta JavaScript como un cierre de cadena, porque estamos encerrando con backticks. Entonces te adelanto que los string literals encerrados con backticks es lo mejor que puedes usar aquí en JavaScript. Eso sea todo. Bendiciones.